Hola y bienvenidos a una nueva charla Forbes donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia, y cuando se habla del consumo de las personas, del consumo de ciertos productos, siempre hay de alguna forma un recelo en saber hasta qué punto el consumo moderado o el consumo recurrente de ciertos productos puede llegar a ser un problema para la salud pública. En el último, tal vez, periodo, uno de los productos que más hemos hablado es sobre el consumo de productos con tabaco, los cigarrillos tradicionales, las alternativas libres de humo y todas las innovaciones que está haciendo la industria para justamente llegar a una industria mucho más amigable con el consumidor. Recordando que sin duda la mejor opción para cualquier adulto fumador es dejar de hacerlo, pero aquellos, y hay millones de fumadores en el mundo que sin duda pues no van a dejar de hacerlo, y para eso la industria está trabajando para ofrecerles productos cada vez más seguros, cada vez con menos riesgos para su salud, con potencialmente menos exposición a, de alguna forma, partículas nocivas o a esas partículas que son las que realmente están causando las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Y para hablar sobre este tema tan coyuntural y tan interesante, hoy nos acompaña Silvia Barrero, quien es vicepresidente de Asuntos Externos del Clúster Andino de Philip Morris International. Vicepresidente Barrero, es un placer para nosotros estar con usted. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Andrés, buenos días. Igualmente para mí es un gusto estar en este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Silvia, para empezar, pues esta charla vamos a abordar algunas preguntas que hemos identificado que son recurrentes o que comúnmente tienen las personas sobre el nocivo hábito del cigarrillo y el rol de la transformación que tienen las compañías frente a esto. Seguramente a lo largo de la conversación vamos a encontrar un buen espacio para entender qué tanta desinformación se puede encontrar en redes sociales o en otros canales de comunicación sobre este tema, entendiendo que pues tiene una incidencia directa sobre la salud de las personas y que muchas de ellas aún tienen preguntas sobre lo que pasa en este momento en la industria, las nuevas opciones, las nuevas tecnologías y como un poco para dónde está yendo pues este sector tan interesante. Uno de los puntos más recurrentes es que la industria, o uno de los puntos que uno más ve que es recurrente, una pregunta que se repite varias veces, es que la industria en realidad lo que busca o lo que quiere en últimas es crear una nueva generación de adictos a la nicotina, como que solo están cambiando el dispositivo, pero sigue teniendo de fondo esa necesidad. Así que sería muy clave hablar contigo como si esto es cierto o por qué la nicotina sigue presente en las nuevas alternativas, como que quizás hay algo que no estamos entendiendo de esta sustancia, este componente que lleva a crear como esa pregunta de, mire, lo que está pasando es que cambia el dispositivo, pero en realidad está pasando lo mismo, como una nueva generación de adictos a la nicotina, como hasta qué punto eso es real. Bueno Andrés, mil gracias por tu pregunta. La verdad, para abordarla hay que tocar varias perspectivas, pero tal vez lo primero que yo quisiera compartirles es que la mejor decisión que puede tomar un fumador es dejar el consumo de tabaco y nicotina por completo. Eh, no sé si lo conocen, pero la realidad es que muchos, aunque lo intentan, no lo hacen porque lleva implícita una dificultad natural. Sin embargo, y esta cifra que te voy a dar es una cifra que la trae la misma Organización Mundial de la Salud, en donde dice que se calcula que hay cerca de 1.000 millones de fumadores en la actualidad y según esta misma entidad, se prevé que esta cifra seguirá vigente en 2025. Entonces, para abordar tu pregunta, te lo digo, no. No es cierto que quisiéramos generar nuevas generaciones de adictos a la nicotina. Nuestro foco hoy en Philip Morris International es concentrarnos en aquellos fumadores adultos que de una u otra manera no abandonan el cigarrillo y que estamos convencidos que tienen el derecho a saber que existen alternativas libres de combustión, científicamente respaldadas, que son menos riesgosas que continuar fumando. Pero ahí sí, como arranqué esta conversación contigo esta mañana, la mejor decisión que puede tomar un fumador es dejar el consumo de tabaco y nicotina por completo. Pero si no lo hace, nosotros le ofrecemos una opción, una alternativa que resulta en una menor exposición al riesgo que continuar fumando. Justamente también quisiera que abordáramos como por qué la nicotina sigue presente en las nuevas alternativas, si está tan asociada de alguna forma como ya nos explicas, tal vez no a la mejor forma al consumo de estos productos, por qué continúa esta sustancia dentro de las nuevas alternativas que pues sin duda son muy interesantes para la industria.
La presencia de la nicotina, Andrés, básicamente tiene una razón de ser y de hecho se ha abordado desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, lo más importante que hay que anotar aquí es que si bien continúa presente en los nuevos productos o los productos de nueva generación, la nicotina pues no es libre de riesgo. La nicotina es adictiva y no está exenta de riesgo. Sin embargo, lo que hoy podemos decir con mediana certeza es que no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Son otras sustancias presentes en el humo generado por la combustión del cigarrillo las que son las responsables de todas las enfermedades y muertes que marca el consumo de tabaco combustionado a lo largo y ancho del mundo. Clave eso porque si se, como uno empieza a entender un poco como de, bueno, dónde está el foco del problema y realmente cómo lo están atacando, pues como qué soluciones están creando para de alguna forma corregir o pues mejorar ese punto en el que ustedes saben, oiga, aquí es donde tenemos que ponerle el foco porque aquí es donde está tal vez el centro de la discusión. Otra de las preguntas que también hemos visto que es muy recurrente es que dicen, bueno, las grandes industrias, como ustedes, reconocen que el cigarrillo es altamente nocivo, dicen que claramente la mejor opción siempre es dejar de hacerlo, como que están en esa línea hacia decir, oiga, este hábito tal vez no es el mejor, reconocemos que su consumo recurrente es altamente nocivo y que afirman en muchas veces que, bueno, nuestra industria está dejando de vender, vamos hacia un punto en el que la industria ya no se va a centrar en esto, o vamos, o como empresas, nuestros esfuerzos están en dejar de venderlo, en dejar desincentivar un poco el consumo desde el no ofrecer el producto. Y una pregunta recurrente es, bueno, ¿por qué no lo están haciendo ya? Porque dicen que lo vamos a hacer, que estamos en ese proceso, pero de alguna forma como que los ha limitado o por qué no lo están haciendo de inmediato de alguna forma. Pues mira, Andrés, como bien tú lo anotas, en nuestra compañía Philip Morris International hemos tomado una decisión histórica. Eh, Disruptiva, pero histórica. Nosotros creemos firmemente que con los incentivos regulatorios adecuados y el apoyo de la sociedad civil, podemos dejar de vender cigarrillos en muchos países muy prontamente. Y la idea es hacerlo así, de esa manera, en el menor tiempo posible. Estamos empeñados en construir el futuro de la compañía, como bien lo comentábamos antes, basados en una nueva categoría de productos que hemos denominado productos libres de combustión, que, como ya te comenté, aunque no están exentos de riesgo porque siguen teniendo nicotina y la nicotina es adictiva, son una mejor alternativa para los fumadores adultos que quieren seguir consumiendo nicotina y están buscando, digamos que, mejores opciones en comparación que fumar cigarrillos. Ahora, cuando nosotros hacemos esta afirmación con toda la fuerza que implica y con ese poder de transformar la sociedad que tiene, surgen preguntas como la que justamente tú me acabas de hacer. Listo, eso que suena tan maravilloso, ¿por qué no lo implementamos ya? Y ahí es donde yo debo decirte que esa transformación, como cualquier transformación de industria, toma tiempo e implica diversos factores. Pero verlo desde el punto de vista simplemente o netamente de negocio, me permite explicarte que si nosotros, como Philip Morris, PMI, por sus siglas, tomamos esa decisión hoy y somos los únicos en el mercado que la tomamos hoy, pues como hay fumadores adultos que continúan con el hábito, lo que va a suceder simplemente es que estos fumadores adultos van a migrar a nuestra competencia. Entonces, porque nosotros dejamos un espacio que mientras los otros participantes de la industria no actúen de la misma manera, pues van a llenar ese espacio. Entonces, ahí qué decimos, supongamos en gracia de discusión que toda la industria en una manifestación osada de compromiso con la sociedad deja de vender cigarrillos al mismo tiempo. Perfecto, fabuloso. Pero ¿qué pasa? Existe un fenómeno, el espacio se hace mucho más grande porque ya ni Philip Morris ni mi competencia va a estar presente en los cigarrillos, el espacio se agranda, pero hay un fenómeno que todos conocemos como el mercado negro. Y ahí sería el peor de los escenarios para aquellos fumadores adultos
que ya no van a tener opciones, por decirlo, de calidad, opciones de empresas en la legalidad, sino que tendrían únicamente opciones derivadas del mercado negro, que sin lugar a dudas constituye la peor elección. Entonces, para evitar ese escenario, es por lo cual nosotros decimos, queremos dejar de vender cigarrillos. Definitivamente estamos convencidos que los cigarrillos tienen que convertirse en un asunto del pasado, pero no lo podemos hacer ya, no es inmediatista. Necesitamos surtir un proceso de transformación en donde yo le digo a la sociedad, por supuesto, la mejor decisión es que nunca fumes, pero si fumas, tienes que convertirte a una alternativa de menor riesgo de exposición que continuar fumando, para que esa opción de los cigarrillos justamente vaya quedando en el pasado. Los fumadores adultos que tomaron la decisión de no dejar de consumir nicotina tengan una mejor opción, y el mercado ilícito o contrabando, que en nuestros países de Latinoamérica es realmente alto, no capitalice estos esfuerzos que hacemos en beneficio de la sociedad. Muy interesante eso que nos explicas, como de, bueno, si el jugador desaparece del mercado, pues cómo van a llegar sin una opción, pues una mejor opción a la que ese consumidor pueda migrar de una forma inmediata, pues de poder encontrar una solución rápida y no de dejar el vacío y de aparecer una opción dentro de X Sobre años y todo, no ser tan sobre fácil. todo porque recuerda que habíamos hablado que si bien lo mejor es dejarlo, hay una porción de la población que, según la misma Organización Mundial de la Salud, no lo va a hacer. Sí, darle lo que tú nos comentabas al principio, como mejores opciones o más información para que tomen decisiones más informadas, pues como hacia cómo migrar o hacia pues qué opciones tienen. También otro tema que es muy recurrente cuando uno habla con las personas es que dicen, en este momento, algunos elementos como los paquetes de papas, las gaseosas, los ultraprocesados, pues como ese tipo de elementos o de pues productos que la gente compra hoy pagan un impuesto, de alguna forma algunos lo llaman como impuesto castigo o pues como un impuesto para desincentivar su consumo, pues como para decir, si a la persona, como coloquialmente se dice, como si les duele en el bolsillo, seguramente no van a ser tan fácil que consuman eso diariamente, pero lo que la gente dice es, bueno, pero ¿y las alternativas como los productos de tabaco calentado? En este momento no. Entonces se pregunta como, bueno, ¿será que Philip Morris o bueno, las empresas de la industria se oponen a los impuestos o por qué no están como, qué no está pasando para que ese otro otra línea de productos como que no tengan ese tratamiento de alguna forma dentro de lo tributario? Como, ¿cuál es la posición de ustedes? Y si hay algún problema, pues como si ustedes consideran que hay alguna oposición a los impuestos o cuál es, como desde esta línea, ¿cómo lo están viendo? Bueno, mira, el tema fiscal es un tema supremamente importante en nuestra industria y particularmente en esta nueva categoría naciente. Como tú bien lo has dicho, actualmente en el caso de Colombia no existe un marco fiscal aplicable a esta nueva categoría. Y frente a eso, nosotros como compañía tenemos una posición absolutamente consistente y absolutamente contundente. Nosotros estamos convencidos que así como esta nueva categoría necesita una regulación urgente, también necesita una regulación en materia fiscal urgente. ¿Esto por qué? Porque como tú bien lo has dicho, y esto es teoría económica básica, pues todos aquellos productos que producen una externalidad negativa en la sociedad deben compensar dicha externalidad. Y la mejor manera de hacerlo es justamente a través del pago de esos impuestos, que lo que hacen es justamente llevar recursos a los sectores de la salud, de la educación, del deporte, para justamente compensar esas externalidades negativas que está generando ese consumo. Ya hemos hablado que el consumo de estos productos genera, o sea, no es libre de riesgos. Y en ese sentido, y quiero ser muy enfática y muy clara, Andrés, y lo vengo diciendo desde hace ya más de 2 o 3 años, desde Philip Morris International, somos los más partidarios en que esta categoría debe ser grabada, debe tener un impuesto. Pero cuando hacemos esta afirmación así, tan de frente, tan directa, también exigimos que sea el impuesto correcto, el impuesto técnicamente razonado. Y para hacerlo sencillo para la audiencia, pues
claramente de entrada no podría ser el mismo impuesto que se paga hoy por los cigarrillos, por una sencilla razón, porque ese impuesto que se paga hoy por los cigarrillos va de acuerdo con el impacto de su externalidad y con su perfil del riesgo. Al considerar que esta nueva generación de productos es una generación de productos de una menor exposición de riesgo, pues naturalmente la teoría económica nos lleva a concluir que si bien tienen una externalidad, dicha externalidad es mucho menor. Y en esa línea debería considerarse un impuesto acorde con ese perfil de riesgo y en todo caso diferenciado con el de los cigarrillos. ¿Por qué esta última parte? Porque en esta nueva categoría hay muchas formas, hay muchas presentaciones. Es un mercado supremamente fragmentado, segmentado, que demanda tener una actualización, en el caso de Colombia, del marco fiscal que existe hoy en día para cigarrillos, pero tomando en consideración todas estas diferencias que son sustanciales. La idea con que el impuesto que pedimos desde la industria sea un impuesto diferenciado, técnico, predecible y razonado, es justamente dar esa lucha contra el mercado negro. No cometamos los mismos errores que cometimos en el mercado de los cigarrillos. Hoy tenemos la oportunidad histórica de fijar el impuesto correcto para esta nueva categoría. Muy clave, sin duda, lo que nos estás contando y explicando. Y mientras que tú hablabas, yo pensaba, bueno, si hay una pregunta que sí me gustaría hacerte, porque es una duda también muy recurrente, y es, tal vez todavía no es tan clara esa diferencia entre los productos que digan, no, se asocia directamente todo lo que hace PMI directamente con los cigarrillos. Pues como que dice, es sinónimo de alguna forma, como, pues si es lo que producen es eso, pues tiene que ser lo mismo. Pero ahí sí quisiera que abordáramos la pregunta de por qué hoy se habla con tanta insistencia de combustión cuando se refiere a los cigarrillos, que es una que uno dice, oiga, es muy recurrente que cuando se refieren al producto tradicional, pues al más conocido, siempre está ligada a la palabra combustión, mientras que en los nuevos se hace mucho énfasis en que son productos libres de humo y de alguna forma también desligados de la combustión. Entonces, un poco como para, justo relacionado con la pregunta anterior de qué los hace tan diferentes, como por qué esa palabra de combustión está tan ligada para poder entender la diferencia entre los productos tradicionales que están en el mercado y los que están entrando en este momento, pues como buena parte de la torta del mercado. Creo que lo comentábamos en una pregunta anterior. Mira, nosotros en la compañía hemos invertido más de 10.000 millones de dólares de investigación, desarrollo y producción para ofrecer a los adultos fumadores alternativas libres de combustión, que se entienden como una mejor opción. Ya lo he repetido hasta el cansancio. Hoy trabajan en ese portafolio en la compañía de generación de estos nuevos productos más de 1.000 expertos científicos en innovación y desarrollo especializados en más de 30 distintas disciplinas. Y por eso es que hoy, con toda certeza, podemos decir, como te lo dije previamente, lo comentábamos, que realmente no es la nicotina la que produce todo ese, digamos, la causa principal y directa de las enfermedades y las muertes asociadas al tabaquismo, sino que es justamente la combustión. La combustión se genera cuando tú produces, cuando quemas algo. Entonces, cuando tú enciendes un cigarrillo, el tabaco se quema y se quema a temperaturas superiores a los 700 grados centígrados, produciendo lo que se conoce como un proceso de combustión en donde se generan cientos de sustancias tóxicas y potencialmente nocivas para el ser humano que lo está consumiendo. Pero como base es el proceso de combustión. Con todas estas inversiones y todos estos científicos que te comenté al iniciar la pregunta, nos dimos cuenta que cuando se suprime ese proceso de combustión y ya el tabaco o la nicotina no se quema, sino que se calienta, es decir, que no supera en términos de temperatura los 350 grados centígrados, pues se obvia ese proceso de combustión y al obviar el proceso de combustión, pues se generan
digamos, unas disminuciones en promedio en los niveles de generación de sustancias tóxicas y potencialmente nocivas que hacen de estos productos una mejor alternativa que continuar fumando. Eh, y eso en los productos de esta generación donde hay cierto calentamiento, porque hay productos que hacen parte, digamos, de este nuevo portafolio de productos donde ni siquiera se exponen a un grado de calentamiento, como son las bolsitas de nicotina. Las bolsitas de nicotina son, como su nombre lo indica, unas bolsitas de nicotina que se colocan entre la encía y el cachete de la persona y por absorción oral se va liberando la nicotina. Esos inclusive son alternativas que tienen, podríamos decir, mucho menor riesgo de exposición, donde obviamente no hay combustión, no enciendes nada, tampoco hay calentamiento, como es el caso, por ejemplo, de los vapeadores o los dispositivos de calentamiento de tabaco, sino simplemente hay una liberación a través de la mucosa de la nicotina y hay una absorción oral en el cuerpo de la persona. Silvia, tocas de tocar un tema muy, muy crucial en la pregunta anterior y con eso que nos explicas del snus, y es que si el portafolio es fragmentado, como tú nos decías, hay una gran variedad de productos, ya no es tan fácil de alguna forma encasillarlo en un único producto. Y también quisiera que abordáramos desde ustedes, por qué consideran que debe existir una regulación de los productos sin humo, como tú ya nos decías, vapeadores, productos de tabaco calentado, y qué medidas específicas deberían incluir en esa regulación, teniendo en cuenta que cada uno tiene diferencias, que cada uno tiene una incidencia distinta, que tiene una tecnología distinta. Y que sin duda la regulación, pues de la misma forma debería ser distinta porque se trata, aunque de base es un producto muy similar, sí tiene unas diferencias muy marcadas. Entonces sí sería interesante Tal cual. saber, pues, qué medidas deberían incluirse en esta regulación, sí, teniendo en cuenta que el mercado, pues, como tú ya nos explicabas, tiene esa gran gama de productos que están las personas empezando a consumir. Maravillosa pregunta, Andrés. Y tal vez lo primero que deba contarte es que así como pedimos y exigimos un marco fiscal actualizado para estos productos de nueva generación, también somos los más vocales desde la industria en requerir, en pedir, en demandar un marco regulatorio para esta categoría emergente de productos. Cuando se dice que la industria hace lobby y que la industria se niega porque haya una regulación, lo primero que debo advertir es que eso es falso. Eso es confundir a la opinión pública, como también se confunde a la opinión pública cuando algunos detractores o personas mal informadas advierten que esta industria pretende generar una nueva generación de adictos a la nicotina. Lo hablábamos al principio de esta conversación. Eso no es cierto. No es cierto que nuestro objetivo comercial sean los menores adultos, los menores de edad. Por el contrario, son fumadores adultos que no están dispuestos a dejar el peor de los hábitos, que es el tabaco combustionado o los cigarrillos. Dicho eso y dando esa claridad, pues te digo que nosotros creemos firmemente que es urgente que se expida ese marco regulatorio que debe ser, al igual que en lo fiscal, diferenciado de los cigarrillos. Actualmente en Colombia no existe un marco regulatorio diferenciado. Tenemos una ley que es la ley 1335 del 2009, que se generó justamente para el control del tabaco, muy asociado al consumo de los cigarrillos, es decir, del tabaco y la nicotina con combustión, y que es una muy buena ley, sin lugar a dudas. Y yo creo que en la sociedad todo el mundo se ha dado cuenta de lo exitosa que fue esa ley que permitió tener, permitió tener espacios libres de humo, protegió a los fumadores pasivos, y es una buena ley. Entonces, yo creo que desde el Congreso de la República se pueden hacer cosas correctas y se pueden hacer cosas sostenibles en el tiempo. Aquí solo un mensaje. Yo creo que nuestros legisladores se equivocan cuando pretenden cubrir
todos estos nuevos productos de nueva generación bajo la regulación de los cigarrillos. Eso no va a tener la misma contundencia y no va a lograr el impacto esperado en la sociedad porque sencilla y llanamente son productos diferentes y lo que se están generando son vacíos y zonas grises en la ley que quedan sujetos a interpretaciones. Necesitamos es una regulación clara, una regulación específica y concreta, diferenciada de la de los cigarrillos para esta nueva categoría. ¿Qué debe tener desde nuestro punto de vista? Por supuesto, prohibir totalmente la venta a menores de edad. Debe tener advertencias de la nocividad, pero son advertencias que deben ser diferenciadas, tomando en consideración el perfil de riesgo de los productos. Debe ser una regulación basada en evidencia científica. Cuando nosotros ecualizamos o aplicamos la misma regulación de los cigarrillos a esta nueva categoría, no estamos legislando o no se está legislando mejor basado en evidencia científica. Y yo creo que eso es muy importante para hacer de la regulación sostenible y aplicable en el largo plazo. Y por último, yo creo que tiene que ser una regulación que permita la comunicación y proveer información a los consumidores. Estos consumidores de nicotina y tabaco que deciden no dejarlo son una minoría y como minoría tienen derecho a acceder a la información correcta, objetiva y veraz. Y eso es a grandes rasgos lo que nosotros como industria defendemos en una regulación. Insisto, Andrés, no es que no queremos la regulación que permita una aplicación en el tiempo, a largo plazo y que sea sostenible. Uno ve que es un común denominador pues de algunas personas que dicen, claro, la industria se opone a la regulación porque no le conviene, porque no va a ser tan fácil llegar al mercado, como esas diferencias de no puede haber una regulación tan masiva si el mercado es tan distinto, pues no puede aplicar lo mismo para snus lo que pasa hoy con el cigarrillo tradicional porque de entrada pues no hay cómo, pues no es aplicable ni al perfil de riesgo, ni a la forma, y pasa lo mismo con el tabaco calentado y más con las innovaciones que tienen ahora, donde tal vez más adelante lo vamos a hablar, pero que ya ni siquiera es como la tecnología, la 1.0 de la cuchilla que entraba a calentar, sino que ahora hay una nueva tecnología en la que está menos expuesto el tabaco, bueno, pues como que avanza hacia la menor exposición de los consumidores. Entonces sí es muy interesante saber, bueno, por qué hay esa idea o esa mal concepción, esa mala información de cuál es la posición de PMI en este caso sobre la regulación. Entonces sí es muy interesante como que nos has explicado ese panorama de no hay oposición a la regulación, es hacerlo de forma correcta para que sea una regulación que se mantenga en el tiempo, que no hoy haya algún tipo de legislación y toque cambiarla muy pronto o sea insostenible porque de alguna forma no aplica o no se está aplicando o no se O puede genere, aplicar de la forma. o genere el efecto contrario. Y es que aquí cuando generamos regulaciones o marcos regulatorios inaplicables o confusos, los únicos que salen beneficiados son el mercado negro y los grupos, y los grupos de comercialización ilegal. Entonces, ese es un llamado muy importante y una reflexión muy importante que haces, Andrés. Silvia, también otra pregunta que va un poco ligada a esto es que las personas dicen, bueno, PMI tiene un grupo de científicos, de investigadores, contrata investigadores fuera de PMI para adelantar investigaciones, tienen un área encargada de innovación y de darle soporte científico a los productos que están lanzando al mercado, pero la pregunta que viene un poco de lado es, ¿existe un conflicto de interés para hablar de temas relacionados con tabaco? Como PMI puede hablar de ese tema como aun cuando tienen estas bases de innovación de científicos, de profesionales que están haciendo un trabajo todos los días. ¿Hay algún conflicto de interés para hablar de esos temas o cómo lo están tratando o cuál es la posición de PMI sobre estamos trabajando en esto, pero al tiempo estamos hablando del tema y cómo no caer en ese conflicto pues, el conflicto de interés de salvaguardar sus intereses sobre el trabajo que están haciendo? Pues mira, es muy curiosa la pregunta que me haces, pero pues porque soy el conflicto de interés en carne propia, o sea, soy la industria.
Y al ser la industria, pues lo primero que tengo que decir es que pues no somos una industria vergonzante de lo que hacemos, porque somos una industria ante todo legal, una industria que da empleo, una industria comprometida con estándares de sostenibilidad importantes cuando lo que hacemos es que traemos a la sostenibilidad como parte y pilar estratégico de nuestro negocio y no simplemente como un apéndice donde procuramos hacer responsabilidad social, no. En el caso de mi compañía, la sostenibilidad es un eje estratégico del desarrollo. Y como te decía, aparte de ser una industria legal que da empleo, que paga impuestos, invertimos mucho justamente en el desarrollo de temas científicos. Y yo no vería desde una postura racional, desde una postura objetiva, por qué la industria no puede abrir sus espacios de conversación en una sociedad donde todos tenemos el legítimo derecho a la participación, a expresarnos, a acceder a información. Entonces, alguien tiene que hacer los estudios, alguien tiene que poner los recursos. Y sí, dicen que para un estudio otro estudio y no está mal. El punto es cuando nos dejamos llevar en extremo por las ideologías, cuando nos dejamos llevar en extremo por cerrar los espacios. Y yo como industria lo único que pido es que me permitan sentarme a la mesa, me permitan mostrar la información que con mucha esfuerzo, dedicación, recursos hemos logrado construir. Y no les pido que me crean, simplemente les pido tengamos esa conversación, pero una conversación basada en argumentos objetivos, objetivos, porque así como se puede decir que yo tengo conflicto de interés, también lo puedo decir de mi contraparte, por llamarlo de alguna manera, o por los detractores que también pagan estudios con recursos propios. ¿O es que acaso el conflicto de interés es solo exclusivo de una parte de la conversación? Lo voy a dejar ahí. Y la pregunta en punta de que es una conversación de todos, pues finalmente sí está involucrar a las personas y las comunidades y los consumidores, pues sin duda termina siendo una conversación de todos, no puede ser de solo una de las Excluyente. partes, sino pues No puede ser excluyente. Absolutamente de acuerdo. sí tiene que alimentarse de la mayor cantidad de ojos posibles y Claro. uno de los Porque actores Andrés, más. solo un comentario. Cuando excluyen a la industria, no están excluyendo a la industria. Están excluyendo al millón cien, a los 1.100 millones de fumadores que todavía no han tomado esa decisión de dejar por completo el tabaco y la nicotina. ¿Y a qué los están condenando? Entonces, creo que hay que pensar un poquito más allá de las ideologías y del apasionamiento y abrirse a tener estas conversaciones. Sí, de una conversación mucho más racional y de alguna forma con datos, que es lo que están haciendo ustedes también, como Correcto. de el dato, la investigación, de alguna forma saber si funciona, si no funciona. Seguramente en este gran camino que han, pues en el largo camino que han tenido que recorrer, se han dado cuenta que hay opciones que no han funcionado, que se han funcionado, que no ha sido la mejor opción, que no ha sido el producto correcto para entrar al mercado por N razones. Entonces sí, es como de poner el dato, pues como la evidencia, lo que están haciendo y que también ustedes están haciendo algo interesante y es poner esa evidencia pública. Es decir, no es solamente que PMI lanza un comunicado diciendo logramos esto, sino que tienen la oportunidad las personas de entrar a la página y Y accesar a toda la verificar, información de por forma supuesto, pública. Entonces, por supuesto. sí es muy valioso si a usted le interesa saberlo, puede entrar a nuestra página, a la parte de Scientific dentro de Philip Morris y poder mirar pues todas las investigaciones y hacerse una idea propia de, oiga, ahí están los datos, como usted puede entrar y mirar y hacerse su propia opinión sobre los datos y sobre lo que está pasando. Correcto. Silvia, y sobre ese tema, y para cerrar nuestra conversación, quisiera que habláramos como qué viene para PMI en el mediano y largo plazo, como a qué le van a apuntar en su camino para seguir liderando en la innovación de la industria y en las alternativas libres de humo, no sé, nuevos dispositivos, nuevas cosas que vayan a entrar al mercado, de alguna forma, a qué le van a apuntar para seguir liderando, pues como lo han hecho
para darle mejores opciones a las personas y pues que tomen decisiones más informadas. Claro que sí, Andrés. Gracias por la pregunta y bueno, es muy oportuna porque como te lo dije en el transcurso de esta conversación, en nuestro compromiso de hacer de los cigarrillos un tema del pasado es real. Y en esa línea vamos a seguir trabajando con mucho empeño, vamos a seguir trabajando en la innovación, vamos a seguir trabajando en la construcción de data científica, en la generación y consolidación de un portafolio que se convierta en una mejor alternativa para aquellos fumadores adultos que no toman la decisión de dejar por completo el tabaco y la nicotina. Colombia siempre ha sido uno de los principales países en donde ha aterrizado la innovación de PMI y para el 2024 no será la excepción. Nosotros seguimos trabajando en desarrollos de tecnología que permitan mejorar el ritual y la experiencia de nuestros usuarios bajo la plataforma de nuestro dispositivo de calentamiento de tabaco IQOS y esperamos que muy pronto esa mejor y última tecnología que ya se encuentra en varios lugares del mundo pueda igualmente aterrizar exitosamente en Colombia. Esperamos que sea en el 2024, por supuesto. Sin duda es un escenario muy retador, pero también, como nos has contado en esta conversación que ha estado tan interesante, pues lleno de oportunidades para realmente impulsar acciones de impacto como las que nos cuentas y que al final del día terminan teniendo incidencia en las personas, en las comunidades. Y también es muy clave hablar con ustedes para saber qué están haciendo los que están liderando con el ejemplo, los que están creando sus soluciones cada vez más innovadoras en pro de las personas que creo que ese mensaje me gustaría que quedara ahí, como que las personas terminan siendo el centro de lo que hacen, como más allá del negocio, más allá de las utilidades, más allá de los números verdes. Lo que nos has contado es que al fin de cuentas lo que están haciendo es poniendo a las personas en el centro y haciendo la innovación siempre en pro de que esa persona que está en el centro pues tenga la mejor opción, la forma más informada, el producto que lo haga estar menos cerca del riesgo, pues como cada vez más alejado del riesgo. Entonces sí es muy, muy interesante saber cómo eso que están haciendo y esa posición que están tomando de, oiga, tenemos que poner a la persona en el centro y a partir de ahí mejorar como industria para que la persona pues sea el fin último de lo que estamos haciendo. Y Así es, Andrés, como tú lo has dicho, consumidor en el centro buscando un beneficio positivo neto para la sociedad. Ese sería mi mensaje de cierre, si te parece. claro que sí, desafortunadamente así llegamos al final de esta charla que ha estado tan interesante con Silvia Barrero, vicepresidente de Asuntos Externos del Clúster Andino de Philip Morris International. Silvia, una vez más, muchas gracias por ser parte de este tipo de espacios de conversación tan necesarios, porque sí nos da muchas luces de qué está pasando y hacia dónde vamos. Gracias a ustedes por el espacio, un espacio tan necesario en estos tiempos. Mil gracias. Y a todos los que nos acompañaron, los invitamos a seguir conectados con los contenidos y eventos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en X, Facebook, LinkedIn, Instagram como Forbes Colombia y en Forbes.co. Hasta la próxima.